Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate. Impuestos. Mi nombre es Mario Archila y hoy me acompaña Para que no te Salvador guste del Valle, socio impuestos. del área de práctica de energía de Consortium Legal Guatemala. Y vamos a hablar precisamente de eso, la energía y los impuestos y cómo el sector de energía en Guatemala pues tiene sus regulaciones propias, incluyendo algunas regulaciones impositivas importantes que han permitido ser el líder en la región, y ahí Salvador me corregirá si eso es cierto o no, y que tenemos una de las energías más baratas Para que no te guste impuestos. ya por la forma en la corta historia que tiene nuestra legislación energética en el modelo actual. Así que, Salva, bienvenido, un gusto tenerte aquí en el canal Impuestos y Chocolate. Gracias, Maestro Estuardo. La verdad es que he visto muchos de tus videos y bueno, pues vamos a estrenarnos aquí. No, esta es ya la casa de Consortium. Excelente. Pues aquí estoy seguro yo que va a ser un tema de interés porque pues, el sector eléctrico es un sector muy importante en la vida política y que recibe mucha leña y mucho palo de sectores, digamos, opuestos al modelo que hay, pero creo que la gente merece saber un poco de la historia y cómo es esto y por qué es que este modelo es ejemplo para muchos países y de las cosas buenas que sucedieron allá por los años 90, ¿verdad? Así es, la verdad es que siempre en este tema de energía y seguramente también por ahí puede entrar telecomunicaciones, eh, hay un parteaguas importante que fue la Ley General de Electricidad y la Ley de Telecomunicaciones que salió 96, si mal no recuerdo. Y antes de eso, digamos del 95, 94 para atrás, para los que los que nacimos más o menos en los 80, finales de los 70, o un poquito antes, sí pudimos ver o vivimos esa época en la que o no había luz o había racionamiento, no necesariamente el porcentaje de alumbrado público, de las distribuidoras que hay hoy, esa cantidad de gente que no tenía luz hace 20, 30 años, hoy ya tienen otra realidad. Y esa realidad, como menciono, el parteaguas que fue la Ley General de Electricidad, por lo menos para el sector eléctrico, es importante saber que fue un modelo que vino, si mal no recuerdo, de Chile, se tropicalizó a lo que era Guatemala en ese momento y, y hoy 25, 26 años después de la Ley General de Electricidad podemos decir que Guatemala es uno de los mercados eléctricos más desarrollados de la región, eh, con formas eficientes de, de fijar los precios, tanto para los generadores como para el usuario final. Por ahí hay una cadena que también es importante, que se fue desarrollando también durante todo este tiempo. Y, y bueno, nos lleva a que hoy la energía o el sector de energía en Guatemala, de verdad que es es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos en Centroamérica, eh, que lo hemos liderado, que lo hemos hecho bien. Seguramente hay algunas cosas que se pueden hacer mejor o algunas cosas que no se hicieron que se podrían terminar de hacer, pero sin duda Guatemala es un referente regional de sistema, eh, del sistema de energía, eh, desde la generación, que es lo más importante, cómo se ha fomentado, cómo se ha desarrollado. Eh, Mucha gente, muchos inversionistas locales e internacionales esperan las licitaciones que se han hecho de largo plazo, que más o menos comenzaron hace, bueno, tienen muchos años de hacerse, pero hace 12 años más o menos ya comenzaron el tipo de licitaciones que, que los inversionistas estaban buscando, con
contratos de suministro de largo plazo, precios buenos, los pagos garantizados por las mismas distribuidoras, el gobierno que apoyaba la inversión, todavía la apoya, pero de ahí vienen otros componentes que no necesariamente son del gobierno, sino que son de desestabilizadores sociales, que eso también frenó en algún momento la inversión y también es importante irlo viendo, aunque no es materia de impuestos, pero si no hay eso, no hay impuestos, y sin impuestos no se puede generar otro montón de cosas, pero bueno, la idea es que perdón, me desestabilizaron. La superintendencia de el hogar te está llamando. Ay, Dios, voy a desconectar el teléfono aquí. No, yo creo que cabalmente de lo que estás comentando es importantísimo. Pues lo que no, en estos medios tecnológicos probablemente la gente es un poquito menor, bueno, menor que yo seguro, menor que vos, tal vez algunos no. Yo no te llevo tanto, pero de esos años sin electricidad sí te llevo un par de conciencia, pues, porque yo sí me acuerdo de estarme despertando en los años 80, del 80 al 86, por ahí, despertándome sin que, y tener que ir al bus y alumbrado por una lámpara, y entonces vivíamos con candelas en las gavetas de las mesitas de noche y lámparas de baterías y lamparitas de gas. Y los quinqués con el querosén, y entonces cada cierto tiempo había que estarlos llenando, cambiándole la mecha, sí. haciendo los deberes, digamos, todos juntos en el comedor o en la sala, porque había que aprovechar, y tampoco es que hubiera para tener en cada cuarto, ¿no? Total. Y nosotros era la mesa del comedor, y esto ya, ¿dónde? Habrá sido 88, por ahí en la sala del comedor, 3, 4 lámparas de esas, porque no leías, o sea, no alumbraban tampoco gran cosa, y ahí mi hermana y yo haciendo deberes, la sufrida de que más pequeños y que hay que ir al bus a las 6 de la mañana, y si no hay agua municipal, tampoco servía la bomba porque no tenías energía. Y si si había agua, probablemente el calentador era eléctrico y tampoco funcionaba. Muchas casas tenían planta de energía, sí, de gasolina o diésel. Fueron soluciones que se fueron dando a raíz de digamos, de ese racionamiento que al final todo lleva a un plan de Estado. O sea, digamos, un plan de Estado que en los 80 no existía, en los 90 pues ya se comenzaba a desarrollar, y que al final ese plan de Estado funcionó, y por lo menos hoy sí podemos decir que funcionó, porque ya eran programaciones o planes de más de 5 años, que era lo usual. O sea, el gobierno de turno planificaba para 5 años, que era lo que le tocaba, y si veía que tenía una posibilidad de nominar a alguien y seguir electo para los siguientes 5 años, ahí comenzaban y eran otros 5 años, pero al final no era un plan de largo plazo. Y eso sí funcionó en la Ley General de Electricidad, para solucionar esto, y hoy tener, digamos, eh, tenemos casi el doble o más del doble de la capacidad instalada de generación de lo que se necesita en la demanda. O sea, pocos países creo que lo tienen. Hay tecnologías de tecnologías que todavía están operando, pero tenemos el doble de generación de lo que necesitamos en demanda. Entonces eso al final es muy sano. Hay algunos que ya deberían haber salido, pero todavía están por ahí. Pero es, digamos, a nivel de un usuario, es sanísimo que haya más oferta que demanda. Sí, yo no recuerdo ya desde, bueno, todavía durante los años
97, 99, ya estaba vigente la ley, pero evidentemente no había el nivel No de había generación comenzado y tal que tenemos ahora. Y en esos años todavía había apagones y racionalización de energía y todo ese tipo de cuestiones. Me acuerdo alguien en el gimnasio que decía, acabo de ir a pagar 100,000, 150,000 quetzales en un sistema de plantas eléctricas, porque las 4 horas que me demanda energía eléctrica el gobierno, esto fue antes digamos, EXA todavía era pública, o sea, antes del eh, 96. y sí, habrá sido, sí, 93, 92, Por ahí. 93. Y entonces me acabo de gastar 100,000 quetzales de aquel entonces, que Que era buena eran plata. $35,000, $36,000. Estábamos a 3 por 1. O sea, solo en ir a poner plantas porque las 4 horas que tengo la fábrica encendida con energía eléctrica, estoy perdiendo 300, 400,000 quetzales a la semana. Eh, y se Ahí, me queman, porque entre la conexión y desconexión de la energía se queman equipos y entonces esto ya no se puede. Y el, el gimnasio ese, me acuerdo que tenía un cuarto enorme con su caldera ahí para generar energía, porque a las 4 o 5 de la tarde era que estaba el corte y el pico de público de un gimnasio es a partir de las 5, ¿verdad? que salen y que antes de ir a la casa, que salen de la oficina y antes de ir a la casa. Entonces, clases de aeróbicos sin música y sin luz, así a la luz de las velas, creo que no es lo adecuado, ¿verdad? Eh, y esas historias, pues, a mucha gente no las conoció o ya se le olvidaron, pero Sí. No, y ese es digamos, de las cosas buenas que tiene la planificación y de la madurez y el desarrollo que ha tenido el sector, sin duda es eso, es garantizar que hoy seguramente tus hijos y mis hijos dan por hecho que encienden un switch y hay luz. Y llegan a un lugar y encienden el switch y no hay luz. Y así como, papá, ¿y aquí qué pasó? sí, ¿Por qué no hay entonces, luz? Si siempre hay luz. ¿por qué se fue la Y luz y no ha reclaman, venido y se fue y hace tres reclaman, minutos, ¿verdad? O y sea, ¿cómo es? reclaman. Tenemos 3 minutos sin luz. Sí. Eh, Pero digamos, el tema de la energía, telecomunicaciones, ese también es otro tema. Eh, o sea, nos ha fortalecido como país para crear una infraestructura de ese servicio de energía que es vital para muchas industrias. eh, y sin duda nos hace falta otro tema de infraestructura, carreteras, educación, salud, eh, nutrición. Pero al final hemos ido desarrollándonos y a nivel de energía, eh, sin duda ya llegamos a una madurez de mercado, eh, ya con 2, 3, 4 licitaciones de largo plazo con inversionistas de fuera, inversiones en desarrollos de proyectos de energía que al final, eh, no recuerdo el número, pero fácilmente en estos proyectos se han invertido $1,500 millones eh, en los últimos 10 años. Me puedo quedar corto con el número, pero es un montón de dinero que ha servido para los proyectos, sin duda, pero alrededor de los proyectos se va creando también un desarrollo paralelo. eh, Mejoran carreteras, por supuesto, tienen que venir donaciones, hay un tema de responsabilidad social importante ahí. eh, Solo el hecho de mejorar una carretera a una comunidad eh, les implica poder sacar más fácil sus productos. Entonces, todo eso al final, todo lo que va alrededor, crece. Entonces, eh, sin duda el desarrollo, un desarrollo de energía genera desarrollo,
no solo por la inversión, sino que por todas sus colaterales, que son colaterales buenos. Y el beneficio final de, ¿qué será? Para 1985, cuando nace nuestra constitución, la electrificación habrá sido 20% del país. 25 tal vez, y Sí, hoy ya estamos en un 90, 92, tal vez un poquito más. Sin duda, esos lugares remotos en donde no hay ni siquiera carreteras es complicado siquiera llevarle la luz. Eh, pero donde hay carreteras, yo te diría que sí está bastante alto el porcentaje de, de usuarios con energía. Y eso, y la energía es desarrollo. La energía ya te da capacidad para tener una tu refri y almacenar más tiempo los vegetales o la carne. y el problema educativo que nos dio la pandemia, por ejemplo, los encierros, cierres de centros educativos, que el sector público, el sector de educación pública, primaria y demás, en Guatemala es el que más ha sufrido porque no tenían forma de tener educación a distancia, ¿verdad? No, cómo suplir si decir, bueno, vamos a dar clases a través de plataformas de video. Sí, pero si Y no sin tengo dónde luz. cargar un teléfono, Sí. porque probablemente el teléfono lo tienen, pero no tienen el cargador y no tienen todo el tiempo un teléfono cada niño. O sea, es familias que probablemente tengan un teléfono para hacer los negocios de su producción, aunque sea muy precaria, pero usan el teléfono. Pero mantenerlo cargado y poderle dar uno a cada niño con un plan de internet, o sea, todo ese Imagínate. tipo de temas que se van desarrollando, eh, ahí es donde vemos esos lugares más remotos son los que más sufrieron la falta de todo. Pero si nos hubiera tocado una pandemia en el año 85, las consecuencias hubieran sido 3 veces peor. Seguro, seguro. El, Seguro porque digamos, el acceso de energía, el acceso de comunicaciones, o sea, no me puedo imaginar. que 25,000 líneas, 150,000 líneas telefónicas que había en el 85, a las 16 o 17 millones de líneas telefónicas que hay ahora, Sí, de las cuales creo que todas menos las primeras 150,000 que existían en el 85 tienen acceso a Internet. seguro, seguro. No, y ahora ya en tu casa el teléfono ya lo tenés porque viene en el paquete, pero si no, Tal vez todavía alguno conoce uno de estos, ¿no? Ni les voy a enseñar unos que tengo ahí los de guardados de ruedita. disquito. Los de ruedita. Sí, Pero sí es impresionante los cambios y lo rápido que se nos olvida, y las generaciones nuevas que nunca vivieron la precariedad de lo que era una ciudad tercermundista con gobierno tercermundista, en el que le bajaban el switch a la gran hidroeléctrica que habían construido durante no sé cuánto tiempo y todo el país estaba a oscuras. sí. Y esa hidroeléctrica, que los planes eran, van a suplir la energía completa. Yo no sé cuánto de la energía suple todavía esa Eh, hidroeléctrica, pero no puede suplir el 100% una hidroeléctrica, no, ¿verdad? yo, Por yo creo pura que yo creo tecnología. que llegará, tal vez si es un 15, 20% es mucho. Eh, a eso hay que sumarle temas de falta de mantenimiento, obviamente el tema clima, el factor clima, que tampoco ha sido, digamos, ya no hay aquellos inviernos que no dejaban de llover, eh, sino que, digamos, ha sido muy irregular secuencialmente en los años, pero sí o sea, por eso esa necesidad. Y comenzaron con carbón, comenzaron con búnker, comenzaron eh, con diésel, eh, pero luego también viene todo el giro, que ese también es importante, hacia los recursos renovables, eh, hidroeléctricas, viento, solar, eh, la geotermia, que es de verdad
un recurso que tenemos, no recuerdo ahora cuánto es el potencial de geotermia en Guatemala, serán 300, 400 megas, pero es una tecnología noble, es algo cara instalarla, pero te funciona durante el tiempo muy bien. eh, y pues por temas políticos, creo yo, se ha entrampado y no lo han logrado desarrollar. Pero ese es también otro tema, hacia dónde vamos de los recursos renovables, depender menos del petróleo, depender menos de los fósiles. Eh, en Guatemala, creo que ya desde hace 2, 3 años han habido varios momentos durante el año que se ha podido tener una generación 100% renovable en el día. Costa Rica nos lleva un poco más de ventaja porque al final pues ellos hicieron otro tipo de inversiones y enfocaron más su planificación hacia lo renovable antes que nosotros, pero Guatemala ya lo ha hecho y lo ha hecho durante algunos periodos, pocos durante el año, pero lo ha hecho. Eh, y ese es también otro reto de seguir desarrollando eso lo más que se pueda para depender menos del consumo de fósiles, que siempre se necesita por la base, porque al final el tema de los recursos renovables es que no te des control. Hay viento, no hay agua. Eh, Hay agua, no hay sol. Sí. Y creo que es importante que mencionabas Costa Rica, ¿verdad? Que la inversión en Guatemala a partir del año 96, 97 en generación e infraestructura, salvo las inversiones que haga el INDE, es totalmente privada. Entonces, la infraestructura que pudo haber hecho Costa Rica viene del ICE y eso es recurso público, que al final de Hay cuentas... del ICE y hay privado. Lo que pasa es que el privado es menos. Sí, pero digamos ellos, al final de cuentas, su mercado sigue siendo a través de ICE, tanto en telefonía como en generación, con lo que hay un control muy directo del gobierno y me imagino que el mercado costarricense se comporta totalmente distinto al nuestro porque los privados no tienen la capacidad de invertir cuando quieran y como quieran, sino que tienen que pasar por un proceso burocrático de algún plan de gobierno que nosotros no necesariamente lo tenemos, ¿verdad? Tenemos reglas más amplias. Y esperar el turno, porque de repente ya tenés, digamos, en papel, puedes tener 100 megas ya listos para desarrollarlos, pero es que te den el cupo el ICE y te diga, mira, lo que pasa es que si te doy a vos los 100 megas, entonces eso significa que yo tengo que dejar de generar 100. Y no me conviene, porque pues, yo tengo que pagar esos préstamos también. Entonces, Sí, pero y si necesitamos energía, le compramos a Guatemala, que normalmente tiene excedentes, ¿verdad? Entonces, no nos urge tampoco. sí, sí, no, y así es, y así es. Digamos, ese mercado también regional es súper importante. Guatemala, El Salvador próximamente también va a tener excedentes relativamente grandes. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, del lado de México, inclusive nosotros, Guatemala le vende a México. Entonces, yo creo que cuando todos los países comiencen ya a subir su nivel de eficiencia energética y que se comprometan a liberar un poco las regulaciones, sin duda el mercado regional va a ser impresionante. Pero, pero mientras tanto estamos en Guatemala. Yo me acuerdo por allá el año 99, 2000, cuando Consortium Guatemala todavía se llamaba Raxa. Las consultas que teníamos del lado de impuestos era cómo hacer una hidroeléctrica, porque teníamos una ley de incentivos del año 86, ¿verdad? Es el 2086, sí, 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 sí. El, Famoso 2086. y entonces, ¿cómo encuadrar ahí? Los proyectos eran, la única manera de hacerlos eran aquellos megaproyectos. Entonces activabas de la banca, los primeros créditos indicados son para generación de energía. Ahí hay una planta muy famosa de carbón que fue uno de los primeros créditos indicados estructurados en Guatemala. Y un par
hidroeléctricas ahí sobre el río Polochic, que también eran de las grandotas, y una de capital hondureño que era por 550, 600 megas, esas inversiones. Pero luego cuando la gente se fue dando cuenta y con la modificación de los incentivos a la nueva ley, ¿verdad? A la actualmente vigente, y la forma en la que fue cambiando el mercado, que hay hidros de 1, 2 megas, de 5, 7, 10. No son aquellos proyectos de 600 millones de dólares, son proyectos de 2, 3, 5, 10 millones de dólares que ya le permiten a alguien poder vender energía o por lo menos dejar de comprar energía, ¿verdad? Sí, y han habido un montón digamos, la tecnología también en ese sentido ha avanzado mucho, y ya te permite tener paneles solares dedicados a tu industria, y ese es digamos, un ahorro a largo plazo de energía, otra vez el enfoque hacia lo renovable, hacia lo verde, de decir, yo soy consciente que pues aquí todavía hay generación eh, a base de fósiles y petróleo, voy a hacer esto porque al final estoy convencido que esto, uno, me funciona, y dos, que es bueno para el medio ambiente porque no está consumiendo del otro lado. Eh, Al final, digamos, es una balanza que hay que ir eh, uno interiorizando, de decir eh, qué quieres hacer en adelante, ¿verdad? Sí, Y qué ahí quieres dejar. hasta ahora puedes poner paneles en tu casa, ¿verdad? Que con la legislación eléctrica que existía antes de la Ley General de Electricidad, probablemente te hubiera sido preso. Uno y dos, que hubieras tenido que empeñar tal vez un riñón y algo más para poderlo instalar, porque los precios eran inaccesibles. Sí, pero digamos que estuviéramos hoy día con la tecnología a nivel mundial al precio que está, pero la ley anterior, la Ah, no, legislación anterior, de todos modos no era no posible, lo ¿verdad? Estaba podías, no lo podías prohibido hacer. que generaras energía propia a esos niveles, y Sí, probablemente eso te ibas a ir preso por algo. Eh, total, total. el, y el cambio de la ley de incentivos para proyectos renovables creo que ha sido muy importante para el crecimiento de esa parte. ¿Cómo la ves Sí, ahí? sin duda, don Héctor, de ahí, sin esos incentivos, yo creo que no hubiera tanto inversionista que quisiera venir a desarrollar un proyecto de energía a Guatemala y a todos los países, porque todos los países tienen sus incentivos fiscales para, para todo, para proyectos de energía, para infraestructura, para lo que sea. Pero el decreto 52/2003, sin duda es una pieza fundamental eh, para que esos inversionistas, uno, decidan venir a meter eh, 100, 200, 300, 400 millones de dólares a Guatemala en préstamos, pensando en que lo van a recuperar con estos contratos de largo plazo con las distribuidoras en 15 años, eh, y al final corriendo el riesgo social, de gobierno, de los trámites, de lo que se pueda imaginar. Entonces, obviamente el incentivo fiscal que tiene el 52/2003 sin duda es un buen aliciente para ellos, eh, y aún así corren el riesgo de hacerlo. Digamos, para que los que no están muy al tanto del asunto, ¿qué tipo de proyectos podemos meter ahí? Ahí puedes meter cualquier proyecto de energía renovable, eh, solar, viento, hidro e inclusive geotérmico. Eh, y lo bueno de esto es que puede ser un proyecto para una industria pequeña o puede ser un proyecto de las hidroeléctricas
más grandes o digamos una planta solar que al final te puede generar 50, 70, 100 megas de energía. O sea, lo puedes aplicar desde esto hasta esto. La complicación puede venir en que al proyecto chiquito de repente los costos no necesariamente van a dar para poder pagar esto. ¿Y por qué los costos? Porque al final sí hay dentro de, no sé si es dentro de la ley o dentro del sistema o, o dentro del proceso que hay que pasar, que hay que ir, digamos, uno, a calificar tu proyecto como un proyecto de energía renovable, y esto vas al Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección General de Energía, vas y decís, mire, yo quiero instalar unos de mis paneles. Ah, ok, perfecto. Déjeme ver qué es lo que va a traer, y tal vez aquí voy haciendo por partes el detalle de los incentivos. Ah, bueno, quiere hacer sus paneles, perfecto. Mire, aquí lo que le podemos dar son dos cosas de incentivos. Uno, al momento que usted importe esos equipos y que esos equipos se dediquen a la generación de energía y todo lo relacionado con la generación, yo le voy a dar una exención de IVA en esa importación y además de los derechos arancelarios. Ese es, digamos, para la importación y en la fase de construcción del proyecto. Pero de ahí, al momento que usted me diga que ya está listo para generar y que ya comience a inyectar energía a la red, yo le voy a dar por el plazo de 10 años exención de pago de impuestos sobre la renta, pero solo por la energía que usted me pueda comprobar que vendió. Ok, bueno, perfecto. Pues entonces, ¿qué tengo que presentar? Mire, usted tráigame el listado de los equipos, tráigame qué va a importar, tráigame los cables, si va a importar cables, tráigame los cables porque quiero ver el cable, si es el cable que usted dice que le va a servir para la distribución de energía. Y tráigame sus planos, tráigame el arrendamiento o el inmueble donde lo va a instalar. Quiero ver que pues, si lo tenga y que lo vaya a tener, porque si no, si usted va a importar y va a tener la exención y no va a instalar el proyecto, entonces, ¿qué va a hacer con eso? Entonces, digamos que por ese lado pueden pasar cosas sin duda, pero si alguien serio quiere hacer el proyecto, eso es un poco lo que tiene que hacer. Entonces va a la Dirección General de Energía y le dice a la dirección, ah, bueno, no, sí, este es un proyecto 100% renovable, aquí está su sello. Siguiente paso, porque ahí todavía no lo puedes importar. Es la donde se pone alegre. Ese es, no, todavía falta el otro. Bueno, en el IVA sí, ok, en el IVA y en los derechos arancelarios, ahí es donde se pone alegre. Entonces vas ya con tu resolución del Ministerio de Energía y Minas y decís, mire, vas con la SAT, porque digamos ese es el siguiente paso. Vas con SAT y les decís, mire SAT, aquí tengo mi resolución del Ministerio de Energía y Minas. Uno, que me declara que el proyecto es renovable. Y dos, mire, aquí está mi listado de equipos que me voy a importar. Entonces necesito que usted me habilite en mi NIT, por ponerlo en términos sencillos, que yo voy a traer estos equipos y que estos equipos están exentos de IVA y DAI cuando yo los traiga. Ah, ok, perfecto. Con mucho gusto yo se lo hago. A veces se toma más tiempo, a veces te dicen, mire, esto sí, esto no. Pero cuidadito, te faltó incluir un tornillo en la declaración. Porque si te falta un tornillo en tu declaración, digamos al momento de la importación, o digamos que declaraste que viene un kit de, qué sé yo, de repuestos y de empaques y de tornillos y no sé qué, y eso lo declaraste en tu digamos, o pediste la autorización en MEM y SAT para importar ese kit. Pero cuidadito, viene el kit desarmado, viene en diferentes bolsitas, porque entonces vas a tener el problema que lo que te autorizaron y lo que estás importando, para los ojos de alguien no necesariamente es lo mismo. Es un problema de empaque, es un problema de la fábrica, es un problema de... Pero al final se vuelve tu problema. Entonces,
esa parte, digamos, de MEM-SAT, que hoy así es el procedimiento porque es un poco la ley y reglamento así lo plantean, aunque creo que en mi experiencia pudiera ser mucho más fácil tener, digamos, un comité técnico único integrado por los dos, por ministerio y por SAT, y que al final en una sola vuelta te resolvieran todo, porque pues, al final es eficiencia, eficiencia y parte también de entendimiento, porque lo que alguien entiende en el desarrollo de energía no necesariamente lo entiende en la parte de impuestos. Ahí Y tenemos, entonces, no, sí, sí, dale. no. Y entonces ahí terminamos con esa parte del IVA que no necesariamente termina, porque si te hizo falta incluir un repuesto, te hizo falta incluir una manguera, te hizo falta incluir una tubería, tenés que regresar al Ministerio de Energía y Minas, a la dirección, a pedir que te amplíen la resolución para incluir eso, ir a la SAT, no sé qué, y luego ya lo puedes importar. Para esto a veces, y lamentablemente, así son los tiempos, pero te puede tomar entre 6 meses y un año obtener esta primera resolución, y mientras tanto tus equipos están parados en saber ni dónde, porque no los quieres traer a Guatemala, porque si no tienes que pagar el IVA. Pero si estás exento después o sea, uno, vas a tener un problema de flujo porque después lo vas a vender y no vas a tener contra qué pegarlo, y aparte tenés exención de ISR, entonces al final te vas a quedar o te puedes quedar con un crédito por mucho tiempo y es tema de flujo. Sí, y todavía ahí a eso, ahí que ya pasó en algún momento que por el sistema de clasificación arancelaria que tiene el fabricante en su país, no es o sea, nuestro sistema es de 10 dígitos y en el resto del mundo es de 8, o en Es algunos 0,8, países ¿no? es de 8, y esos 2 dígitos de diferencia para SAT hacen diferencia. Entonces, pediste la autorización con un sistema de 8 dígitos y luego aparece la partida otros, porque la que pediste se convierte en .00 y y hay una .90, y entonces en el .00 cables de hasta X diámetro, Ya, y tu cable es 2 milímetros más grueso por requerimientos técnicos, ya, pero para el reclasificación. fabricante solo hay una partida, no sabe que en Guatemala existe el .90 donde dice otros, Correcto, correcto. y pues ahí se te quedó el asunto de que Sí. SAT hace un ajuste a posterior, no necesariamente al momento de darte la importación. Entonces importaste sin pagar, luego SAT por un Lo selectivo o por reclasifica, y lo lo reclasifica. reclasifica cuando ya está funcionando. Esas son de Sí. las historias. Tengo un caso ahí que estamos litigando de una caja eh, para, para interconectar algo en una hidroeléctrica, y la descripción técnica pasa a eso, la descripción técnica que manda el proveedor de esa caja, como está, se consulta en qué partida arancelaria corresponde, dan el número de la partida arancelaria, en lo que se hace la importación, después de haber hecho la consulta, se modifican las subpartidas arancelarias, y ahora SAT dice que la descripción dada que ellos validaron ya no es la misma, y entonces corresponde el IVA y el 15% de DAI en lugar de la exención completa. Y es como bueno, la misma caja. O sea, de todos modos, yo no puedo encender esta hidroeléctrica si no le pongo esa caja. Por lo tanto, aunque es una cajita y en relación al precio no es tan alto, sin esa Pero cajita sin no eso puedo no puedes conectar. encender. Y no puedo, entonces, es parte del proyecto de plano, pero da esos problemas de la formalidad y el formalismo excesivo en cuanto a lo que es. Pudiera ser un mecanismo más ágil, quizás el que permita una actualización casi en tiempo real
de las clasificaciones de las partidas, y si te equivocaste, pues al final el proyecto como tal es el que goza de la exención. No debería hacer diferencia traer un cable de 1 y un cable de 2. Digamos, al final eh, estás exento de esos derechos de importación e IVA, y que además los estás justificando desde el inicio de que son necesarios, o sea, o ya están de alguna manera entendidos que son necesarios para la generación, que es lo que está con exenciones. Eh, y al final, algo que puede ser tan sencillo como esa mesa técnica, que me imagino yo podría ser relativamente fácil de armar, eh, y, de, y, de, y de aclarar las dudas en el momento, como vos decís. No, o sea, es 3, 4 meses en la DGE y 4, 5 meses y de verdad que eso al final cansa a la gente, cansa al inversionista. eh, es, 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 es complicado, pero al final la gente lo hace porque es plata, pues. Y es plata, o sea, no es plata que se ahorra, es plata que deja de pagar del crédito para poderlo desarrollar. O sea, no es un tema de que, pero van a gastar 100 millones y no quieren pagar 400,000 o 4,000 quetzales. No es eso. Es que igual esos 4,000 quetzales igual van a generar impuestos porque todavía hay que pagarlos, no es de uno. Y los Entonces, proyectos tardan años en poder llegar a la famosa FIE, ¿verdad? correcto. Que es la tercera parte de la novela. Esa es esa es la tercera parte de una novela que de verdad a veces es sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, entonces terminas con tus autorizaciones de IVA, digamos que pensando que un proyecto sencillo, vas a traer tus paneles, vas a traer tus inversores, vas a traer tu montaje, lo declaras, lo importás y lo comenzás a hacer. Ahí no pagas impuestos todavía. Digamos, ojalá tengas bien clasificado todo y no pagas impuestos. Construís. Cuando terminas de construir, decís, bueno, hoy sí ya estoy listo para echar a andar esto. eh, ¿Qué hago? Bueno, uno, tenés que preparar, tenés que avisar al administrador del mercado mayorista que te vas a comenzar a conectar y que vas a comenzar a inyectar. Bueno, ok, mire, pero como hay que probar el sistema, porque al final el sistema es un todo, mire, si usted va a inyectar energía aquí, espéreme porque entonces voy a desconectar a alguien de ahí y entonces hay que contratar energía de respaldo por si no le funciona a usted, yo ya tengo desconectado esto, pero ya tengo aquel en llamada por cualquier cosa. Pues, digamos, en el mejor de los casos, de la primera inyectas. Y buenísimo, ya estás en línea y te quedas en línea. Entonces, tenés que ir con el AMM y con la Comisión Nacional de Energía y les decís, miren, ya inyecté, aquí están mis pruebas, pasé mis pruebas, necesito mi certificado de operación comercial. Ese certificado de operación comercial es que ya vas a ser un agente generador y que vas a poder generar y vender energía. Entonces agarras tu papelito del AMM y vas con el MEM y le dices, mire MEM, ya estoy generando, ya tengo mi operación comercial. Buenísimo, espérame. O otra vuelta. Entonces te tienen que verificar, declaración jurada, casi que tienen que ir a tocar los bornes para ver si no se electrocutan, a ver si efectivamente lo estás haciendo. Y entonces te lo autorizan, y una vez autorizado por el MEM y la Dirección General de Energía, vas con la SAT y le dices, mire SAT, aquí tengo mi papelito del MEM, ya estoy en operación comercial, necesito mi exención de ISR. Pues qué bueno, pero mire, yo también tengo que revisar. Y entonces te puedes pasar, tengo alguna experiencia con algunos generadores que se pasaron más de 6 meses generando, pagando ISR, en lo que la SAT y el MEM daban sus autorizaciones para que vos no pagaras impuestos. Entonces, ahí tenés ISR pagado de 6 meses, y 6 meses en el mejor de los casos, y luego de esos 6 meses, pues ya que te reconoce la SAT como un
una persona exenta de ISR bajo el 52-2003, pues ya no tenés ISR. Pero entonces ahí tenés el tema de, miren, pero como mi exención es desde la famosa FIE, operación comercial, ¿qué hago con esos 6 meses que les pagué ISR? Los pido como un, que sería como Restitución de pago indebido. un pago indebido, o lo pedís que te lo compensen, pero no te lo compensan porque el ISR no se puede compensar. Entonces, ya, digamos, otra vez, esa mesa técnica que se puede solucionar relativamente fácil en un par de sentadas, te complican o te pueden complicar. Sí, eso recuerdo alguna de las, por allá por 2003 o 2004, ese pago de impuestos ante la duda fueron casi 2 millones de quetzales. Y para este cliente hicimos la solicitud de restitución porque que evidentemente el SAT dijo, perfecto, aquí está concedida la exención y se pagaron 2 meses, si no estoy mal. Fue bastante rápido entre el inicio de la operación a que SAT dijera que sí, o sea, bastante rápido 2 meses, pero esos 2 meses fueron 2 y pico millones de quetzales. Y restitución de lo pagado indebidamente, porque no hay otro impuesto que pagar. O sea, No. el IVA, no hay créditos contra qué compensar, porque se importó sin IVA, entonces el IVA prácticamente pasa directo. Pudiera usarse para compensar y entonces se compensan esos puntos de ISR con el IVA que están emitiendo en la factura, pero fuera de eso no hay mucho. Y si no estoy mal, 10, 12 meses se tardó la restitución en aquel entonces en que se lograra la autorización de la devolución. Lo que de nuevo al final implica un doble costo, haber desembolsado el dinero, el costo financiero que todavía se tiene sobre la hidroeléctrica, porque hasta que recién empieza a operar hay ingresos. Mientras tanto fue dinero No hay. de los inversionistas pagando créditos. Sí. Y el costo financiero, pues de esos casi 3 millones de quetzales, 2 y pico que estaban en poder de SAT, que pude haber usado para pagar intereses, ahora tengo que usar 2 y pico del flujo normal de la operación para pagar intereses, para cubrir el costo del impuesto en lo que me lo devuelven. Sí se complica todo el tema. Y ahora, pues probablemente la devolución tome más tiempo. Uf, sí, porque ya no hay una devolución directa con SAT, o por lo menos recuerdo que era algo complicado el tema de devolución directa por SAT, entonces tenés que ir vía Banco de Guatemala y eso, al final, digamos, una devolución se tarda 2, 3 años. Después de la resolución de SAT, donde confirma que hay que devolver, el Banco de Guatemala puede tardar 2, 3 años en devolver. Entonces, Sí. la forma en la que está diseñada nuestra ley, pues los tropiezos están en la letra chiquita, ¿verdad? En lo que no está escrito. Sí. Pero por lo menos entre todas esas fallas tenemos en general, buen mercado. Eso sin duda, y aún así hay inversionistas que ya tienen proyectos, que ya pasaron por esto, y que sin duda, si hay una nueva licitación o si hay una nueva oportunidad, igual lo vuelven a hacer. Parece que hasta después, ya cuando pasan por esto, se vuelven a acordar, sabía yo que algo me había pasado antes pero digamos, aquí, digamos, un tema de sector, es un tema de los agentes, es un tema del regulador, de la comisión, del ministerio, porque al final a ellos son a los que les interesa que esto sea más eficiente y que sea mejor, y que de alguna manera SAT también, creo yo, o desde mi particular punto de vista, ese esfuerzo de ver hacia esto que se está generando, y facilitarlo, al final, digamos, no te dan esa facilidad. Y
y viendo lo que implica, viendo todo lo que implica estos proyectos, sin duda puede ser un buen proyecto para hacerlo mejor. Porque que se puede hacer mejor, yo digo que solo hace falta voluntad para hacerlo, pero eso es. Sí, ojalá que pues, la gente que toma ese tipo de decisiones empiece a ver los beneficios que hay y no lo vea como muchas veces le sucede cuando piden ahí dictámenes a SAT de qué va a pasar y entonces simple y sencillamente restan lo que ellos creen que iba a generar de impuestos sobre la renta o de aranceles o de IVA una operación sin ver el efecto multiplicador que puede tener, ¿verdad? El- y el efecto multiplicador finalmente es más importante para determinar la política fiscal que el caso muy particular y muy cerrado de una sola transacción o de un solo tipo o de un escenario estático donde el pastel económico no está creciendo, ¿verdad? Que eso es lo que muchas veces he visto que les falta en ese tipo de análisis. Si se otorga esto, vamos a dejar de recaudar tanto. Y es parcialmente cierto, vamos a dejar de recaudar eso, pero al empezar esa escalada de beneficios que va teniendo las poblaciones alrededor de lo que las inversiones generan, es como el crecimiento del PIB se logra, ¿verdad? Y ese crecimiento del PIB tiene una porción que es recaudación, o sea, va directamente a la recaudación. A ver qué pasa. Sí, ¿no? Y también la energía, digamos, los generadores igual venden a los comercializadores venden a los grandes usuarios, venden a las distribuidoras venden a los usuarios finales. O sea, sí, solo en esa cadena, digamos, de generación, eh, de, de, digamos, del generador al usuario último, solo en esa cadena eh, hay mucho, eh, hay mucho impuesto. No digamos con ese colateral que hablabas y que hablaba yo al principio del desarrollo, eh, que también al final va generando y creo que es eh, esa parte de ver lo macro, de ver el beneficio final y no ver un puntito en específico y aislado. Sí, yo digo, el análisis económico estático nunca es correcto, porque cada ley, cada regulación que le metemos al sistema modifica automáticamente la conducta de todos. Entonces, eh, tenemos que tratar de prever qué va a ser la conducta después de y no eliminar o poner una conducta como que eso fuera la única cosa que va a cambiar en el modelo. Eso no sucede y a veces toma tiempo. Sí, pero bueno, El, esperemos lograr algo en los siguientes proyectos. pues yo espero que vengan muchos y que Guatemala siga creciendo. Yo siempre molesto que el concepto de que la distribución es un monopolio natural no es cierta y que lo que necesita nuestra ley es una reforma para abrir también el mercado de distribución. El, Ese será otro tema. ese será otro tema, pero digamos ahí eh, hay un par de economistas que apoyan esa tesis de que no es cierto que la distribución es un monopolio natural, que fue el modelo que se trajo aquí. Sí. Entonces, digamos, esa sería la siguiente gran revolución del mercado eléctrico en el que la distribución también sea libre. Y eso a ver qué nos trae también del lado impositivo si llegáramos a dar ese paso. Sí, sin duda, yo creo que al final el mayor beneficiado con todas estas eh, condiciones que liberan el mercado es el usuario. Obviamente el que lo está haciendo también obtiene un beneficio, pero el mayor beneficiario, no solo en costo, sino que también en cuanto a calidad, es el usuario final. Hay unos países en Europa que ya vos podés contratar tu energía casi que por día y según el diferente
digamos, la diferente empresa que te lo vaya a prestar y te puedes ir una semana con una empresa y después irte otras 2 semanas con la otra empresa porque al final va a depender de tu servicio. Y digamos, en principio, la calidad no debería ser una diferencia, sino que simplemente tu servicio al cliente. Y eso debería estar estandarizado y es parte, creo yo, que no sé si vamos a llegar algún día a eso aquí en Guatemala, pero por lo menos abrirlo y ver si realmente el servicio se mejora dejando de estar concentrado. ¿Puede ser? Sí, esperaría que con la densidad poblacional, por lo menos de las ciudades importantes en Guatemala, logremos eso en algún momento, ¿verdad? Si tenemos 800 cables para pasar señal de televisión, podemos poner uno más para que otro distribuidor también distribuya y uno más para que alguien más transmita, etc. ¿Requerimos ahí modificar la ley? Sí, porque ese no es el modelo dentro de nuestra ley. Nuestra ley va más enfocada a generación, pero es interesante soñar que algún día podemos. Seguro, seguro. Está bueno, mi estimado Salva. Algo que querrás dejar como últimas palabras del programa. Bueno, el Zoom no nos está dejando porque se congeló la imagen y se congeló la señal. Así que no me queda más que despedirnos y dejarle la invitación a Salva para seguir hablando y filosofando del mercado eléctrico más adelante. Esto fue Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Mario Archila y me acompañó Salvador del Valle.